Hermanos queridos, buenos días, bendiciones. Aquí estamos nuevamente grabando la segunda parte de la enseñanza del domingo pasado. Aunque en esa oportunidad se grabó en dos partes, igualmente esa es una sola parte y esta es la segunda parte. Estamos tratando el tema acerca de la interpretación bíblica verdadera. Y quiero puntualizar algunas cosas a modo de resumen, ahora que voy a terminar el tema, para que a ustedes les quede claro. Entonces, acompáñenme una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es la verdad y tú quieres para cada uno de nosotros que caminemos en esa verdad, para que nuestra vida sea una realidad espiritual, tangible, y nosotros podamos ser de testimonio a todos los que nos rodean. Bendice a cada uno de mis hermanos que está viendo este video y que esta enseñanza pueda inspirar sus vidas para que ellos puedan vivir como cristianos verdaderos en este tiempo tan complicado para toda la humanidad, que necesita que los que hemos entendido la palabra de Dios podamos compartir con otros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. A manera de resumen voy a decir algunos puntos. En primer lugar, estuvimos viendo en la clase pasada que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Ahí estuvimos viendo, por ejemplo, que desde el principio el diablo a través de la serpiente distorsionó la interpretación de la palabra divina. También estuvimos viendo que el diablo usó también a gente que estaba metida en el sistema religioso para adulterar la palabra divina, alterando aún los originales y las traducciones. Como segundo punto, vimos que la palabra viene solamente al profeta, como también su interpretación verdadera y el tiempo de su cumplimiento. Estuvimos viendo también que los apóstoles también necesitaron de revelación. Y como último punto estuvimos viendo que todos los creyentes verdaderos, o sea, la Iglesia de Jesucristo, que no necesariamente tiene un nombre específico, necesitan revelación, no solamente los apóstoles y profetas. Hasta ahí estuvimos viendo, ahora vamos a ampliar y terminar el tema. Una aclaración importante es que los profetas recibieron la palabra divina a través de profecía y ellos la escribieron. Entonces, en ese sentido, ya no hay más revelación, porque la palabra de Dios está completa. Pero nosotros, cuando hablamos de revelación, lo hablamos en el sentido de iluminación. Quiere decir que entendemos lo que los profetas escribieron. O sea, ¿qué significó para ellos en el mismo momento que lo estaban escribiendo? Y eso, la única manera que puede suceder es de una manera sobrenatural, cuando el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos muestra las verdades en ese sentido. Entonces vamos a entrar a nuestro quinto punto, que es la mente carnal es un estorbo para entender la Biblia. Así es, como ustedes lo han oído. Vamos a ver 1 Corintios 2, 9 al 14. Lo vamos a leer, 1 Corintios 2, 9 al 14. Dice así: Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu está con E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Como dice un dicho antiguo, más claro no canta el gallo. Recibimos ese conocimiento por inspiración divina,
para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Pero dice que esto sucede que es acomodando lo espiritual con lo espiritual. Un ejemplo de esto puede ser como un rompecabezas. Una pieza tiene una forma y la otra pieza tiene otra forma. Pero no importa que sean de dos formas diferentes, en algún punto se conectan y las dos formas encajan exactamente. De esa manera es toda la escritura. Entonces se acomoda lo espiritual a lo espiritual y tú puedes ver el cuadro completo, ¿sí? Y acá dice que no se trata de una persona que sea humanamente sabia, o sea, docta, ¿no? Como si tuviera un grado de estudio, sino dice que se entiende espiritualmente. Muy bien. En este versículo hay dos negaciones muy importantes. Dice que el hombre natural o animal, como sale en esta versión, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y la otra negación es que dice no las puede entender. O sea que, en otras palabras, necesita la ayuda divina. Otro punto nuevo que vamos a ver es que con Dios está la verdad y Él guía a aquellos que la buscan. Así como oíste. Acá te voy a dar dos escrituras. Romanos 3.4 dice: antes sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Este texto está diciendo claramente que Dios es el único verdadero. Él es la verdad. Y ante esa verdad, que el hombre no reconozca, entonces todo hombre es mentiroso. Esa es la realidad. El hombre es incapaz de entender las cosas de Dios, y si se atreve a decirlo sin su ayuda, es un grandísimo mentiroso. Vamos a ver Juan 16.13. Juan 16.13 dice lo siguiente: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Este texto es muy importante porque está diciendo que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que opera en aquellos que le buscan, dice que ese mismo Espíritu va a guiar a toda verdad a esa persona, porque no habla por su propia cuenta. Claro, habla lo que Dios dice. Sí, exactamente, el Espíritu de Dios reproduce lo que es de la naturaleza misma de Dios, que es la verdad. Entonces, es muy importante que nosotros seamos guiados de esa manera. De hecho, Martín Lutero es un ejemplo. Fue guiado por Dios para volver a traer a la iglesia una verdad que había sido dicho por el profeta Habacuc y por el apóstol Pablo, que era que la persona se salva solamente por la fe, ¿sí? Recibe lo que se llama la justificación. Entonces, pero él dijo algo muy interesante y por eso estoy citándolo, ¿sí? Porque él tuvo su encuentro con Dios y lo registró en sus escritos también. Con respecto a este punto que él dijo que toda doctrina que se presenta ante la Biblia, si no puede sostenerse, entonces no es la verdad, simplemente se cae. Así con respecto a todos los demás puntos de doctrina, porque hemos visto que lo que es doctrina del Espíritu calza exactamente así como te calza el pie en el zapato. Así es, correctamente. Y el último punto que quiero decir es que hay un error histórico y tradicional en las denominaciones cristianas con respecto a la interpretación de las Escrituras. Ya sea que sea Iglesia Católica, ya sea de Iglesia Protestante o de cualquier otra denominación más que existe. De hecho, solamente por mencionar algo, dentro del protestantismo existen más de 10.000 grupos diferentes. Y algunos de ellos son tan osados que dicen que son ellos los únicos que tienen la verdad.
¿Estará correcto eso? Definitivamente no. Pero, ¿qué es lo que ha confundido tanto a la gente? Y este es un punto súper importantísimo, el que voy a compartir ahora con ustedes, porque es algo que lo podemos probar con la historia, ¿sí? Es que en la historia bíblica, en primer lugar, hubo un personaje que se llamó Cus al principio, en el libro de Génesis. Este hombre fue padre de Nimrod, un personaje que estaba abiertamente contra Dios. En la literatura antigua es conocido como Hermes también. Y esta palabra es importante, porque en los institutos teológicos se estudia un curso que se llama hermenéutica. Y esa palabra hermenéutica, que es una palabra griega, proviene de la palabra Hermes. Y es un curso donde se estudian las reglas para interpretar la Biblia. Si esas reglas estuvieran todas correctas, entonces no habría más de 10.000 grupos diferentes en el protestantismo. Aplicando las mismas reglas, cada uno tiene su propia interpretación. Y eso es porque este Hermes está representando la sabiduría humana para interpretar la Biblia. ¿Sí? Y hemos visto que Dios no la necesita. De hecho, este hombre que estamos hablando fue el fundador de Babilonia. Y Babilonia significa confusión. ¿Por qué hay tanta confusión entre los que interpretan la Biblia? Porque justamente están siguiendo no solamente un hombre, sino al espíritu que alimenta este tipo de errores. Y Babilonia siempre ha sido símbolo del sistema religioso. Y también es conocido también con otro nombre en la historia. Es el nombre de caos. Y también, ojo con esto, el que divide. ¿Por qué hay tanto caos en la interpretación? ¿Por qué hay tanta división en la interpretación? Porque en realidad están siguiendo el espíritu de Hermes. No es el espíritu de Dios. Algunos de las personas que están en estos institutos teológicos no se han dado cuenta de este sutil engaño que es un caballo de Troya que ha sido metido en esas agrupaciones, en esos institutos donde se estudia la palabra de Dios. Entonces nosotros no vamos a caer en ese error de seguir ese tipo de cursos que ha desviado a muchísima gente a través de la historia. ¿Por qué? Porque esto promueve la mente carnal, justamente lo que estábamos hablando. Y en lugar de dejarse guiar por el espíritu de verdad, se dejan guiar por su propio conocimiento y su propio análisis y su propio examen. Cuando la Biblia dice que debe analizarse la Biblia o examinarse de una manera espiritual. Y esto es con la ayuda de Dios, que es el único verdadero. Espero, hermanos, que esto les haya ayudado, porque esto es la base para poder estar tranquilos y entender que la Biblia la estamos entendiendo correctamente. Como les dije la vez pasada, cualquier persona puede entender la Biblia en su secuencia histórica, o geográfica, o arqueológica, o simplemente cultural, aún hasta cierto punto lingüística. Pero espiritual, estrictamente espiritual, solamente aquellos que buscan a Dios de corazón y le permiten a Dios que Él sea su propio intérprete. Entonces, les dejo este mensaje, que es un poco más corto que el de la vez pasada, o por ahí deben estar. Sin embargo, entonces, bueno, solamente me queda despedirme y bendecirlos y desearles que Dios cada día más abra su entendimiento y los bendiga ricamente para entender la verdad. Como dice en este texto que hemos estado leyendo, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que Él nunca va a hablar mentiras ni errores, los pueda ministrar a cada uno de ustedes, los haga hombres y mujeres libres y seguros porque están caminando en la verdad interpretada correctamente de las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga a cada uno y los espero para la siguiente enseñanza que vamos a ir añadiendo sobre este tema. Nos vemos. Bendiciones. Bye bye.